Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 43 de Que esto que el otro, salud. Em, el día de hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, es duro, de verdad es duro, porque vamos a hablar de trasplante renal y lo que va relacionado al respecto. Hoy nos acompaña una médico especialista en nefrología, que es la subespecialidad encargada de cuidar los riñones, y nos acompaña la doctora Matías Carmona, Mayra, ¿verdad? Mayra Matías, que es egresada de medicina interna del Hospital Juárez de México. Hizo nefrología en el hospital, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y tiene la alta especialidad en trasplante renal. Doc, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, algo que me gusta siempre puntualizar cuando doy una plática es la importancia de los 5 órganos vitales. La gente típicamente ubica normalmente el corazón y los pulmones como uno de los órganos vitales. El cerebro ya les parece muy lógico Ujú. cuando ya pasaron de esas 2 respuestas. Y el hígado y los riñones a veces no los ven tan francos como un órgano vital. ¿Cuál es la importancia? Sí, sabemos que es mucha y muy complicada, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de los riñones para mantener la vida y la calidad de vida de las personas? Bueno, los riñones son órganos metabólicos, son fundamentales para la vida, para la adecuada vida. Hacen muchísimas funciones. Síntesis, por ejemplo, sintetizan hormonas para estimular a la médula, entre ellos la eritropoyetina, para que no exista anemia, ¿no? 2, mantienen un equilibrio en la sangre, que se mantenga un equilibrio no alcalina, no ácida, que tenga una buena, no sé cómo explicarlo de forma muy Un buen simple, balance. pero un balance. 3, elimina sustancias, de forma muy sabia, ¿no? Nos dice el cuerpo qué nos sobra de toxinas y las elimina, y entre esas toxinas, pues, va el agua. Entonces, es un órgano metabólicamente importantísimo, que a veces pasa desapercibido, porque la mayoría de mis pacientes me dicen: "Es que no me duelen los riñones", ¿no? Y los riñones, pues, nunca van a doler, pero tienen funciones vitales importantes para que nuestro, cuerpo esté completamente sano. Oye, voy a empezar el episodio con una pregunta de estas de moda, vamos a decirlo así, ¿no? Porque cuando alguien cuando alguien me dice: "No, es que hay que alcalinizar el cuerpo", ¿no? Sí. Pues, mi primer pensamiento es: "Sí, cómo no", eh, pero no lo quiero contestar yo. ¿Qué opinas? No tu opinión, ¿qué pasa con cuando alguien bebe alguna o consume algún producto alcalino? Sí, digo, la verdad es que no es lo más normal, no, nosotros llamamos que no es lo fisiológico, no es lo más normal, entonces el cuerpo empieza a echar como mecanismos para poder compensar esa alcalinización. Entonces, entre ellos, producción de bicarbonato, etcétera, y pues empiezan a haber muchos cambios dentro del cuerpo. No es lo normal. El cuerpo no debe estar ni alcalino ni ácido, debe estar neutro. Y los riñones hacen muy buen trabajo para mantener ese balance, Son ¿correcto? nuestros órganos puntuales para poder mantener ahí en equilibrio todo. Oye, doc, hace algunos episodios platicábamos con la doctora Cerón, que es una neuróloga también muy, muy apreciada, y yo muchísimas veces he comparado la nefrología con la neurología, guardadas las proporciones, pero hablando de la complejidad y que va desde la célula, ¿no? Los nefrólogos no suelen ser tan fancies como los neurólogos, y me refiero más a el neuro es, se suele dar popularidad y es normal, la gente es muy espectacular la neurología, Ujú. pero yo les explicaba en ese capítulo cómo es una neurona, ¿no? Ya sabes, la dendrita, el axón, Ujú. etcétera. La nefrona, que es la célula del riñón, es más como un trombón, pero tiene un nivel de dificultad superlativo. Todos los que Espectacular. estudiamos medicina sabemos que cuando tuvimos que estudiar la nefrona era, ¿what? ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué es y cómo es la nefrona? Digo, de Lo más nefrona sencillo sí. posible, ¿no? La nefrona es como si fuera como una bolita que tiene conectada una vena y arteria que van y entran y salen. Son como vasos que entran, como que se corrugan en una pequeña esfera y hacen ahí muchas cuestiones metabólicas. Entra toda la sangre del cuerpo, no hay sangre que pueda evadir esa barrera y justo ahí existe la barrera de filtración glomerular.
Entonces, en esa barrera existen muchas capas, existen principalmente 3 capas y, bueno, ahí se dividen ya en otros como procesos, pero, se filtra la sangre. Y ahí justo en esa nefrona hay como un espacio en esa esferita donde se llama el espacio urinario y es donde toda la sangre que ya se filtró y que no se necesita esas sustancias, esa agua, etcétera, forma la orina que va a salir a través de un polo de esa nefrona. Y lo demás que va a regresar a la sangre, pues pasa a través otra vez de esos vasos y regresa a nuestro cuerpo. Entonces, es como yo siempre les explico a los pacientes que es como una malla, como si fuera una coladera que retiene lo que necesitamos, entre ellos proteínas, y elimina lo que no necesitamos, toxinas, agua, todo lo que nos metemos. Pero un estudiante de medicina que esté viendo una foto de la nefrona va a decir: "Yo no veo la malla". O sea, Microscópica es. no, no, claro. Es que y lo describió, ¿eh? Lo en un polo de la nefrona Sí. se desecha y efectivamente la explicación de la malla es la mejor. Para que se den una idea, la sangre ahí pasa por todos los órganos, pero así como pasa en los pulmones a intercambiar el dióxido de carbono con el oxígeno, pasa en los riñones a hacer todavía mucho más cosas. Tira un montón de, vamos a decir, basura, agua que ya no necesitamos para que eso se vaya en la orina, ¿de acuerdo? Pero viene todo ese filtrado en lo que yo les describía como un trombón, Ujú. llega dando donde da la vuelta el trombón, ahí tira y regresa y nos volvemos a quedar con lo que sí necesitamos. Así es. O sea, ya cuando uno lo logra entender después de muchas horas de estudio, es una maravilla, ¿no? Pero complejísima. Oye, doc, okey, ¿cuál es la función que tú no la función, porque es muy difícil, cuáles son las funciones más importantes que tiene el riñón? Eliminar sustancias que el cuerpo ya no necesita. Creo que esas son las básicas y justo de ahí viene la enfermedad renal. Parte de eso es, una función muy importante de los riñones, o lo que más apreciamos, o la que le preocupa más a los pacientes, ¿no? Que empiezan a retener sustancias. 2 creo que es el equilibrio entre el agua, que el cuerpo necesita y el que no, y la que no, pues, la va a eliminar, que es muy sabio el cuerpo, ¿no? Los riñones son muy sabios. Cuando nos falta agua, retiene, y cuando nos sobra, elimina. 3 síntesis, entre eso hormonas, bicarbonato, etcétera. Entonces, es un órgano altamente especializado, no tiene como una sola función, sino viene con muchas que son totalmente vitales para que un paciente esté completamente bien, físicamente bien. Hace ratito dijiste, justo hablabas de la síntesis de hormonas y tocabas a la eritropoyetina que produce sangre. Y esto nos lleva a un punto importante y es que en la enfermedad renal, es decir, cuando los riñones se enferman, típicamente hay anemia. Aunque la anemia es común a varias enfermedades, o sea, es un indicador ¿De muchas? de muchos Ujú. padecimientos, pero la anemia te obliga a estudiar, o sea, solamente tener anemia te obliga a echarle un ojito a los riñones, echarle un espejazo a los riñones, ¿no? Sí, a ver si no están fallando por ahí y que esa sea la causa de que el paciente esté, pues, bien cansado, pálido, que básicamente son los únicos síntomas, a veces no hay más. Oye, doc, vamos a ver, en esta línea, así como lo vamos llevando y vamos platicando, cuéntanos un poquito cómo intervienen los riñones en mantener la presión arterial normal o anormal. Bueno, existen muchos mecanismos, pero, hay un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona, que es básicamente como yo lo veo así, como si fuera un motor de encendido y como suspensión para decir cuando el paciente requiere aumentar la presión o mantenerla como a margen. Si el paciente está con la presión muy baja por un sangrado o algo, se activa este sistema y entonces puede haber algo que se llama vasoconstricción, es decir, que el paciente, pues, se van a cerrar los vasos para mejorar como esa perfusión o esa llegada de líquido, o de sangre a los órganos vitales. Y entre ellos, bueno, también existe una parte hormonal donde existe retención de sodio para mantener también ese volumen de sangre. Entonces, es como un mecanismo complejo que se lleva a cabo a nivel renal, que se lleva a cabo como por receptores para mediar el volumen, pero también por cuestiones hormonales, retención de sodio, secreción de hormonas para justo tener ese adecuado volumen, O sea que el riñón se mete en todos lados. en todo. En Está todos metido en lados. todo. Nos mantiene
con buena presión, con buena calidad de la sangre, nos mantiene, por supuesto, bien hidratados, no permite que nos vayamos hacia acidez o hacia alcalinidad, Ujú, a menos que esté enfermo, ¿no? claro. ¿Y de qué se enferma el riñón? Se puede enfermar de muchísimas cosas. La principal causa de enfermedad renal en México es la diabetes, ¿no? Nosotros estamos, pero llenos de diabetes por todos lados y es la principal causa de enfermedad renal crónica, pero existen otros factores, desde una cirugía complicada, un accidente o algo que produzca que el cuerpo se desequilibre, por así decirlo. Los riñones son órganos de impacto, entonces siempre van a repercutir. Por ejemplo, un paciente que tiene un gran sangrado por un choque automovilístico, seguramente va a ser una falla renal aguda porque, no está llegando sangre de forma adecuada a los órganos y se perdió el equilibrio, ¿no? Pero otra cuestión también muy básica entre eso es, por ejemplo, el consumo de sustancias, que yo particularmente, y creo que la mayoría de mis colegas nefrólogos no somos partidarios, es de herbolaria, proteína sintética, que desencadenan ciertos mecanismos como adaptativos en la nefrona, que hace que se modifiquen, que vayan cambiando, y de ahí viene ya ese proceso como de aceleración en el envejecimiento renal. Entonces, pueden ser muchísimas causas, desde también algo genético y algo hereditario, una enfermedad de la propia célula de la nefrona, del glomérulo, hasta algo adquirido, ¿no? Un accidente, diabetes, etcétera. Sí, hay como muchas cosas que pueden alterar, estos órganos. A ver, vámonos por partes, porque dijiste 2 cosas que son muy comunes en nuestro país. La primera, la diabetes. ¿Por qué la diabetes daña un riñón o daña la nefrona? El exceso de glucosa al filtrarse por el riñón de forma anómala, es en esa justo en esa red que existe en cada célula, detecta toda la sangre que llega cargada de glucosa, la detecta, este riñón, que es así como le explico a los pacientes. Toda lo que tienen de excedente de glucosa en su sangre, llega a los riñones, y los riñones, con el afán de protegerte de ese excedente de glucosa que tienes en tu organismo, tratan de sacarlo, ¿no? Pero en ese filtrado que están, o en ese mecanismo de defensa, empiezan a dañar la barrera, la malla, y esa malla se empieza como a abrir, como a fibrosar, que es lo que yo les explico, y entonces empieza a haber un daño. Lo primero que vemos ahí es que los pacientes empiezan a tirar en la orina glucosa y proteínas, que de forma normal no deberíamos de tenerlo, y de ahí empiezan a desencadenarse como mecanismos ya muy especializados para el daño asociado a nefropatía diabética. Soy un poco mañoso para hacer esta pregunta, porque esta explicación de la malla, yo tal cual la doy. Imagínense que es como si agarramos una coladera de estas de cocina, que sería el riñón, y en vez de querer filtrar agua, o sea, colar Ujú, una lechuga, no sé, algo, quieres que lentejas o frijoles atraviesen la malla. ¿Qué va a pasar? Pues vas a romper, vas a horadar abrir, la ujú, la la malla y claramente vas a echar a perder la red, y eso le pasa a los riñones, así es. y los riñones no se regeneran. No, no se regeneran. Cuando es algo muy agudo, puede haber cierta reversibilidad, pero si nosotros hacemos una biopsia, hay cambios. Y entre esos cambios de inflamación, que finalmente todo el daño se traduce en inflamación, después de esa inflamación va a haber fibrosis, es decir, una cicatriz. Entonces, siempre les digo a mis pacientes, una falla renal aguda, una lesión renal aguda, no es como tan benigna de que elevé mis toxinas, mi creatinina y mejoré a los 2 meses y ya estoy como nuevo. En realidad no sucede así. Existe cierto cambio y esto, pues, aunado al envejecimiento renal que todos vamos a tener, entonces podemos desarrollar enfermedad renal más temprano de lo que lo hubiésemos desarrollado o si nunca lo hubiésemos desarrollado, ¿no? Sí, yo espero que no. Oye, entonces, no es el uso de la insulina, por ejemplo. Ya ves que No, sí, no, se ríe la doctora porque muchos pacientes llegan y te dicen: "No, doctor, es que no quiero usar insulina porque, me voy a quedar ciego, me van a dializar", me van a dializar. y pues Sí, no, no es por la insulina. La gente debería las personas con diabetes deberían cuidar los niveles de glucosa, ¿correcto? claro. Okey. Después tocaste un punto que también es bastante frecuente en México, que es el consumo de productos. Productos que la gente muchas veces considera que, o por ser naturales, o por ser complementos alimenticios, por estar clasificados como complementos, no van a tener un impacto en el cuerpo. Claro.
Entonces, vámonos primero por la vía de la herbolaria y los tés. ¿Qué hierbas o qué tés pueden dañar el riñón? Híjole, he tenido pacientes que han desarrollado una El palo falla azul. renal, palo azul, apenas tuve un paciente que comió semillas de tejocote, que yo no sabía de eso, hizo una falla renal espantosa. Lo que digo, Pero, ¿por comerlas? es que no creo que sean como tal, creo que es el nombre que les dan, pero no creo que sea como tal la semilla de la fruta, del tejocote, porque no las comemos, ¿no? En dulce, que son delicioso, todo Sí. de la fruta, más bien son nombres que les dan a esas sustancias, porque al ver el frasco, pues, no hay ni de dónde sacar los ingredientes, ¿no? Solo dice semillas de tejocote para bajar de peso. Eh, Cúrcuma, pero no tal como tal cúrcuma, sino vienen con otras sustancias, té de palo azul, té de cola de caballo, 1000 cosas, que ya Oye, pero llega mucha gente al consultorio diciéndote que, claro, ellos se co es más, en diferentes frentes, ¿no? Llega la gente y dice: "No, es que yo tomé palo azul o yo tomé nunca, pelos de elote nunca, y mejoraron". Ellos nunca. juran que mejoraron. Una amiga me hace burla porque dice que, pues, como mi parte internista es como sacarle la sopa a los Sí. pacientes, ¿no? Entonces, en el interrogatorio tengo que ser muy, muy incisiva en preguntarles: ¿han tomado esto? ¿Han tomado medicina tradicional? ¿Han tomado herbolaria? ¿Han tomado medicamentos para bajar de peso? ¿Proteína para ganar músculo, etcétera? Y entonces ahí se va como desencadenando todo esto. Y me doy cuenta porque existen a veces pacientes que no tienen factores de riesgo o que de repente, aunque sean diabéticos de mucho tiempo, habían estado muy estables y de repente, pum, algo hizo que esa falla deteriorara rápidamente, que es a lo que nosotros llamamos rápidamente progresiva, ¿no? Una falla renal muy abrupta, muy rápida y algo hay que buscar, ¿no? ¿Qué sucedió en ese punto de tiempo, en ese lapso de tiempo que hizo que estos pacientes deterioraran de forma tan severa? Oye, y tocaste ahorita el tema de la proteína. ¿Hay algún porque hay mucha gente que va a querer construir masa muscular? Ujú, Son opiniones, y se respetan todas. Pero claramente invitan a la gente a tomar proteínas y a tomar, aminoácidos y un montón de cosas que efectivamente las proteínas son muy pesadas para los riñones. ujú. Es como agarrar la reja de la cocina esta y echar los frijoles y estar empujando, ¿no? Sí. ¿Hay alguna proteína o alguna forma en la que la gente pueda consumir proteínas sin poner en riesgo los riñones? Es que creo que todo debe ser medido. Entonces, no lo veo yo como tan malo de consumir una cantidad de proteína, pero el problema es que sea la cantidad que nuestro cuerpo requiere. Y entonces, de eso nos vamos ayudando mucho con los nutriólogos clínicos o los nutriólogos renales, ¿no? Y ellos nos hacen como una evaluación de toda nuestra composición y qué tanto nuestro cuerpo requiere, qué tanto nuestro cuerpo puede tolerar. Porque si nosotros damos un aporte muy grande de proteína, pues justo eso, ¿no? Se va a forzar esa malla, es como querer empujar, algo muy grande en un espacio muy pequeño de forma continua, diariamente, se echan sus licuados de proteína 2 veces al día, una gran cantidad más todo lo que se comen. Entonces, estamos cayendo en una dieta hiperproteica que hace que los riñones se forcen y finalmente genera algo que se llama focal segmentaria, que es un daño de esa célula renal y que va a ir progresando y que va a ir produciendo daño renal, sobre todo en jóvenes. Es Eso, es que eso es tristísimo. Oye, siguiéndome la línea de las proteínas, el consumo excesivo de proteínas puede causar elevación del ácido úrico, ujú. y el ácido úrico puede dañar los riñones. Sí, es una sustancia que, digo, riesgo cardiovascular traduce altísimo, y aparte a nivel renal produce 2 tipos de daños como lo más relevantes. Uno, toxicidad directa, daño directo a los riñones, y 2, pues generación también de placas a nivel renal, como las del corazón, que hace que se rompen y se infarten, y ahí también produce cierto daño, se cierran y llega menos flujo sanguíneo. También cristales, entonces, litiasis, etcétera. Entonces, sí es una molécula no muy deseada para nosotros, pero muy frecuente porque al ser una molécula grande, es difícil que se empiece a eliminar con el paso de la enfermedad renal. A mayor falla renal, pues esta molécula se va a ir acumulando en nuestro sistema y es difícil que los riñones lo empiecen a sacar por el daño que ya empieza a ocurrir en la barrera. Oye, y además del ácido úrico, de la diabetes, de productos químicos naturales o no naturales, la hipertensión también puede dañar el riñón. Sí. Sí, justo porque la hipertensión es siempre les digo a mis pacientes, la presión es
ah, los riñones reciben la presión alta del cuerpo. Es como si llegara a una cubeta, una manguera enorme con una presión altísima, y el golpazo que da el agua al llegar a la cubeta es el daño que están recibiendo nuestros órganos. Entonces, nuestros órganos, para tratar de protegerse, se cierran las arterias para disminuir como ese daño. Y al cerrarse, pues, se empieza a desencadenar mecanismos de daño. Se activan unos mecanismos para protegerse de eso, pero finalmente es como un círculo vicioso, ¿no? Va a haber mayor daño asociado a eso. Son sabios en protegerse, pero Sí, se pero dañan. no pueden no pueden ir contra el mismo individuo, ¿no? Claro, nos dicen: "Cuídate porque ya me estoy dañando", pero como es silente, no duele, no hay nada que nos diga, que los riñones digan: "Oigan, ya estoy, dañándome", pues entonces este daño se va perpetuando. Realmente mis pacientes llegan en etapas muy avanzadas, son muy pocos los que tienen como un Es que, monitoreo. claro, ya cuando un paciente llega a consulta de nefrología, pues sí, es porque ya Ya lo alguien vieron muchos. sí, algún colega internista dijo: "Ya no puedo, ya que se vaya nefro", ¿no? Son muy complejos porque tienen todos los pobres pacientes. Es que sí son difíciles, los Sí. pacientes renales son difíciles. Oye, doc, ¿y el riñón se enferma de algo más? Sí, puede tener enfermedades, por ejemplo, como lupus. El lupus Al lupus le encantan los riñones, entonces produce daño en esta célula y se acaba los riñones. Es una de las manifestaciones más severas del lupus, pero, pues, básicamente se acaba la función renal y se apaga el lupus. Pero, pues, ya nos deja esa parte, pacientes enfermos renales muy jóvenes. Y que hasta hace poco, o sea, creo que ahora ha mejorado, lo platicábamos hace también algunos episodios con el doctor David Faz, saludos al doc, que han mejorado los tratamientos y mejora la sobrevida, pero típicamente, que además es más frecuente en mujeres, las pacientes con lupus que lo desarrollaron agresivo y que tenían agresión renal o que tenían daño renal como consecuencia del lupus, también la verdad es que una sobrevida relativamente pobre. Esto necesita atención inmediata por reuma, por nefro, medicina interna, ¿no? Sí. Pero sí hay que cuidarlo. Lupus, ¿qué más? Bueno, puede dañarlo desde fármacos, ¿Qué eh eso es muy importante? ¿Qué fármacos? Justo, ¿qué fármacos dañan los riñones? Porque luego la gente llega y te dice: Doc, me eché 3 de estas, en la mañana 3, en la tarde 3, en la noche", tú así de, ese era el tratamiento completo, ¿no? Yo me infarto. Yo soy muy juiciosa respecto a los fármacos. Comparto, Yo comparto. casi no tomo fármacos, a menos que de verdad compruebe que algo me está pasando mal, muy mal. Pero, por ejemplo, medicamentos para el dolor, ¿no? El ketorolaco, el clonixina, todelicina, ibuprofeno y todo. Todos estos generan que un mecanismo como de protección en los riñones se apague. Y entonces viene ahí el daño. Inhibidores de bombas de protones, por ejemplo, el omeprazol. Todos esos fármacos producen antibióticos, trimethoprim, sulfas, quinolonas, que es, digo, Ciprofloxacino, ciprofloxacino, son levofloxacino. muy buenos cuando están indicados, cuando tienen una indicación muy precisa y ahí se solventa el riesgo, porque tenemos un beneficio mayor, pero cuando no, y la automedicación y la asociación de varios fármacos, de que me estoy tomando este antibiótico, más el medicamento para el dolor, más la protección del estómago, más baja ingesta de agua y muchas cosas que se van juntando, hace que esos riñoncitos sufran y se produce algo que se llama nefritis tubulointersticial, que básicamente es como una alergia del riñón, pues, se produce un infiltrado o llegan muchas células a esa parte del riñón, a una parte que se llama intersticio, como que es como el espacio que está entre las células, de entre los glomérulos, entre las nefronas, y ahí llegan todas estas células y se inflama el riñón, y hace que colapse, produce una falla muy severa y muy rápida. Entonces, es muy frecuente que los pacientes tengan esto, pero a largo plazo, un paciente, por ejemplo, que lo veo muy frecuente en pacientes con artritis reumatoide, lupus o pacientes geriátricos que toman medicamentos de forma crónica para el dolor, aparte de tronarse el estómago, producen daño renal crónico, muy paulatino, muy silente, pero ahí presente. Entonces, sí, yo siempre soy de la idea de irse con los medicamentos más nobles para los riñones, e ir titulando la dosis y tomarlo de forma muy, muy como mesurada, ¿no? Y siempre hidratarse. Es que esto que dices, y claro, obedece a una línea de tratamiento, a una línea de médicos en los que ya
el grueso de los pacientes que ves es muy delicado, o sea, ya son pacientes que con pequeñas variaciones Sí, pueden estar en riesgo, y claramente, como lo mencionas, es más vale prevenir y no estar exponiendo los riñones. Yo comparto casi todo lo que dices. Eh, y antes de entrar un poco hacia el tema que nos lleva hoy del episodio, Doc, me gustaría hacerte una pregunta un poco más y de cara a la gente, porque algo que es común son los quistes renales, ujú, sobre todo en pacientes mayores, ¿no? Y la gente suele, a ver, yo, esto hablo a título personal, cada vez que en un paciente, sobre todo mayor de 40, 50 años, ¿no? Encuentro hematuria, o sea, sangre en la orina, sin que haya otras proteínas, sin que haya datos de infección, sin que haya absolutamente ningún otro indicador de sangrado, bueno, pienso que puede haber un quiste. Normalmente o los vigilas o los mando a nefro a un chequeo, ¿no? Cuéntanos un poquito de los quistes, que es quizás el previo antes de la tormenta. sí, es una No por el quiste, causa sino por el episodio. una Perdóname. causa muy frecuente de consulta, porque los pacientes llegan muy asustados, pensando que quistes igual a cáncer. Y en realidad no, nos guiamos mucho de una clasificación que se llama Bosniak y que lo divide como en benignos, que requieren vigilancia anual, sin mayor tema con ultrasonido, ver que no cambien las características, que no vayan incrementando en número, en tamaño. Y existen los otros, ¿no? Que ya son Bosniak arriba de 3, 4, donde ya estos quistes tienen ciertas características que nos hacen vigilarlos. Y cuando tenemos dudas, porque esos quistes tienen calcificaciones o alguna otra característica que nos haga sospechar de que algo no está muy bien por ahí, mandamos a hacer resonancia. Y la resonancia, pues, ya nos da datos más claros de saber, pues, qué es lo que sucede en esos riñoncitos y si requiere que se quiten. Cuando un quiste tiene datos de malignidad o sugestivo de malignidad más bien, pues, ya lo mandamos con el urólogo para que nos haga favor de quitar ese pedacito y se mande a analizar a patología, que son muy pocos los casos. Yo pues, en toda mi carrera, que tampoco es mucha, no he visto Tiene más años de los que parecen, ¿eh? sí, siempre Sí. dicen que como años. Sí, porque no crea que se llega a ser nefrólogo pareciendo así de joven. Pero bueno, está bien, doc. Entonces, he mandado uno a resección quirúrgica y eso, fue por el gran volumen, que producía mucho malestar y sangrados constantes. Pero de los demás, en realidad, yo no he visto ninguno con transformación. Pero sí, en mi área de trasplante he tenido pacientes que se trasplantaron, que tenían quistes muy pequeñitos, los riñones estaban muy chiquititos y cuando damos inmunosupresión, que en estos son estos fármacos para proteger este nuevo riñoncito del cuerpo para evitar que se ataque, genera ciertos cambios y entonces puede desarrollarse algo maligno en ese quistecito que estaba ahí como apagado. Okey. Oye, creo que como no va dentro del tema de hoy, vamos a abrir la posibilidad de que vengas de nuevo Ujú, a hablar con gusto. sobre tumores renales un Okey, día de estos, ¿no? ¿Te late? okey, sí, perfecto. Bueno, a ver, los quistes, fuera de esto que estás contando, no van a dar realmente mucho problema, o sea, No, hay que vigilarlos o quitarlos. ujú, Pero todos los padecimientos que dijimos antes pueden echar a perder los riñones, pueden causar algo que se llama insuficiencia renal crónica, porque hace ratito acotabas muy bien la insuficiencia renal aguda, que esa puede necesitar diálisis o hemodiálisis, ujú, aclaro, pero generalmente es reversible, los riñones se vuelven a echar a andar, pueden quedar con un poco de daño y hay que estar vigilando, hay que llevar una vida siempre saludable, pero se quita, vamos a decirlo. sí, La crónica no, cuando un paciente no. desarrolla insuficiencia renal crónica, no se quita. No, no se quita. Eh, lo que yo trato de decirle a los pacientes es, los riñones se van fibrosando y se los trato de demostrar porque es muy difícil decirles que ese órgano se está acabando, ¿no? Que nos digan, es que se te está yendo la función de un órgano, es un, un impacto durísimo y sobre todo por el miedo a diálisis, hemodiálisis, es terrible. Entonces, yo lo que hago siempre es pedirles un estudio de imagen y les trato de explicar, miren, los riñones usualmente son así, se ven lisitos como unos frijolitos, se ven 2 zonas muy marcadas, que es corteza, médula, es lo normal. Un riñón se debe ver así. Nosotros los mexicanos, los riñones son un poco más pequeños que todas las series, americanas, europeas, que son riñones más grandes, pero en promedio, 10, 11 centímetros, 12 centímetros. Ahora, cuando hay enfermedad renal crónica,
se fibrosan y, por tanto, como una cicatriz, se hace pequeño. Y los riñones se empiezan a ver lobulados, como si fuera una nube, pierde esa relación, ya no se ve la corteza, no se ve la médula y, son riñones pequeñitos. Entonces, O sea, más pequeñitos más del pequeñitos, en promedio menor a 9 centímetros. Entonces, en ese punto se van perdiendo de forma paulatina todas las funciones y ya vienen de ahí las repercusiones. Empieza a demostrar el cuerpo esa pérdida de funciones. Empieza a retener toxinas, empieza a dejar de secretar hormonas, a dejar de secretar sustancias, empieza a retener sustancias tóxicas, entre ellas el agua, los pacientes se empiezan a hinchar. Viene todas las manifestaciones ya como si fuera una cascada, ¿no? Les digo que los riñones son muy aguantadores, nos aguantan muchísimos trancazos de la pero vida, de cuando enfermedad, rompen, pero cuando se pierde ese equilibrio, híjole, es durísimo porque ahora hay que cuidar todo lo que no se cuidó durante mucho tiempo, lo que llevó a enfermedad renal crónica, más la consecuencia de la enfermedad renal crónica. Entonces, es un impacto severísimo, ni hablar en costo, ¿eh? O sea, ni hablar. muy Estamos caro. hablando de temas muy complejos que involucran, en realidad, mucho sufrimiento para los pacientes y la familia de los pacientes, y además un costo económico muy elevado, ¿ok? Oye, doc, y estos casos, los vas a tener que dializar, tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Cuándo decides dializar un paciente? O sea, para que la gente escuche en qué momento, ¿no? Sí, tenemos criterios bien absolutos para no ser que no sea susceptible esto de, unos lo hemodializan o dializan y otros no, ¿no? Existen criterios muy, muy específicos. Por ejemplo, cuando el potasio está alto, ¿no? El potasio es muy peligroso porque hace que en el corazón pueda existir una arritmia letal, que se pare el corazón y no funcione más. Entonces, eso se llama bloqueo asociado al potasio alto, que se llama hipercalemia. Ese es un criterio absoluto de diálisis o hemodiálisis. Vamos a llamarle a esto terapia de sustitución renal, porque en realidad son eso, ¿no? La hemodiálisis y la diálisis peritoneal es una sustitución renal, no al 100%, pero trata de fungir con ciertas funciones de los riñones. Cuando no responde a tratamiento, ¿no? Es el potasio alto. 2, la sangre muy ácida. Los riñones no pueden producir bicarbonato y entonces claudica esta circulación, los vasos se abren, se vasodilatan y entonces existe mucha repercusión cardíaca, falla cardíaca, etcétera, por la sangre ácida, acidosis metabólica que no responde a tratamiento médico. 3, toxinas muy altas, creatinina, nitrógeno de urea muy altos, el BUN arriba de que es el nitrógeno de urea arriba de 100, la urea arriba de 200 y que repercuta en el cuerpo, es decir, que el paciente no tolere la vía oral, nauseoso, que son síntomas muy inespecíficos, pero que en el contexto de esta intoxicación, pues, se atribuye a esto, que tenga sangrado tubo digestivo asociado a esto, deterioro neurológico, los pacientes se desorientan, tienen muchísimo daño sistémico en todos los órganos por esta intoxicación. Los pacientes llegan como si hubieran tomado cualquier otra toxina, pero básicamente son las que no pueden eliminar sus riñones. Ese es otro criterio. Y el último criterio es retención de agua. Cuando supera el 10% de nuestro peso corporal, ya va a haber repercusión. ¿Por qué? Porque se va a ir principalmente a los pulmones y los pacientes van a desaturar, van a tener, híjole, es terrible ver a un paciente así de hinchado. Esos son los criterios para iniciar una terapia de sustitución renal. Eso es urgencia. Lo ideal es que captemos a los pacientes que van a llegar a este punto y dializarlos antes. Siempre les digo a los pacientes, no hay que esperarnos a esto, que son criterios de urgencia dialítica, porque la mortalidad es muy alta. Eh, Colocarle un catéter a un paciente en estas condiciones es durísimo. Lo ideal es planificar qué vamos a ofrecer, cuál es la mejor terapia para ellos, para su familia, para su trabajo, para todo su entorno, y de ahí partir que conozcan perfectamente la terapia y le pierdan el miedo para evitar que lleguen a esta consecuencia, que es muy difícil dializar a un paciente así. Imagínate un paciente que está sobrecargado, derrame pleural, que está desaturando, colocarle un catéter, No, yo sí me lo imagino ni perfecto, ¿eh? siquiera toleran acostarse, ¿no? Es, híjole, es muy El difícil. el hay un indicador muy importante, proteínas en la sangre, que te van te van a dar o te van a decir la capacidad, vas a calcular la capacidad que un paciente tiene de cicatrizar y de mantenerse hemodinámicamente estable. Es decir, que la presión se mantenga bien, entre otros factores. Los pacientes renales pierden esas capacidades por completo. O sea, ya olvídate de lo incómodo que va a estar el paciente, que además tampoco, si no lo tienes
digamos, con soluciones a la avena, tampoco es que sea tan fácil ponerle un medicamento para sedarlo o algo por el estilo. O sea, de verdad son escenarios Muy feos. muy dramáticos, de verdad. Sí creo que la gente debería cuidarse. Pero si ya alguien necesita diálisis, vamos a pensar que no llegó a ese extremo de urgencia dialítica, que además la gente debería entender que hay un órgano vital, al principio hablábamos de los 5 órganos vitales, hay un órgano vital que ya no está funcionando y que, lo que dice la doctora, la diálisis va a sustituir esas funciones, ¿no? O parcialmente va a sustituir esas Ujú. funciones. Por lo tanto, ya hay un órgano que lo necesitas para vivir sí o sí, que ya no funciona. O sea, ya ese solo hecho te tiene en riesgo de muerte. Bueno, de perder la vida, no nos vayan a bajar el video, ¿no? Sí. Bueno, eso lleva al contexto de entender que más vale prevenir que todavía no se complique más. Bueno, ¿puede un paciente ir de lleno a hemodiálisis? ¿Tiene que pasar por diálisis peritoneal, que es picar la pancita? ¿Es a criterio del médico? Hombre, yo lo sé, pero Sí, cuéntanoslo, ¿no? sí, básicamente, digo, hay contraindicaciones para diálisis peritoneal, entre ellas que el abdomen tenga cirugías. O si el abdomen tiene varias cirugías, ya es muy difícil, pero aún así le podemos intentar que ya a través de un cirujano, porque, pues, sí tiene que hacer una incisión más grande, que pueda colocar un catéter. Si tiene ahí cicatrices por dentro que llamamos bridas, ya ni se toca porque, pues, va a disfuncionar ese catéter. Entonces, directamente se va a hemodiálisis. Pero si no, todos los pacientes tendrían que pasar por diálisis peritoneal. Siempre les pido a los pacientes que piensen mucho y que si tienen dudas, me pregunten en ese momento, porque la mayoría llegan pidiendo hemodiálisis, ¿no? Por las creencias de que el vecino, el amigo, el familiar se murió en diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es una terapia maravillosa, una terapia muy noble, porque no se mete con la sangre. Es una terapia que metemos un líquido y lo filtra como una barrerita que tenemos en el abdomen que se llama peritoneo, que funge como si fuera esa coladera. No es tan perfecta como la barrera de los riñoncitos, pero trata de hacer ese mecanismo y entonces en ese líquido de diálisis saca todas las toxinas que no necesita, entre ellas agua. Ahora, la hemodiálisis, cuando no podemos irnos a diálisis peritoneal, también si tiene hernias grandes o no reparadas, o sobre todo hernias muy grandes, pues nos vamos a hemodiálisis. En hemodiálisis, la cuestión es que nos metemos con la sangre. Entonces, tenemos solo 6 puntos para colocar un catéter, 6 lugares para catéteres, y de ahí no tenemos ni uno más. 2 en cuello, 2 en clavículas y 2 en piernas. Entonces, si nosotros nos vamos acabando cada sitio anatómico, lo vamos perdiendo por infección, se pierde porque se trombozó el catéter, se pierde porque se arrancó el catéter, de repente, pues ya perdemos ese lugar para colocar un catéter, y entonces nos quedamos sin lugares para hemodializar a un paciente. La hemodiálisis básicamente es un catéter, o puede ser a través de la fístula, que ahorita voy a ir a la fístula, pero el catéter es como un popotito que tiene 2 salidas. Por uno, todos son venosos, todos van a la vena, aunque uno sea rojo y, una salida sea roja y otra sea azul. Los 2 son venosos. Saca sangre de la vena y, la lleva a la máquina. En nuestra máquina se limpia de todas las toxinas, se enriquece de todas las sustancias que nos hacen falta, entre ellas bicarbonato, y regresa por el otro lado a nuestro cuerpo. Es un circuito cerrado. Saca sangre, la limpia y regresa con las sustancias que nos hacen falta. Esa es una sesión de hemodiálisis. La fístula es unir una vena y una arteria y se forma ahí como si fuera, una bombita donde funcionan las enfermeras y por un lado igual sacan sangre y por otro lado meten sangre, pero finalmente es una terapia que involucra la sangre. Tiene sus complicaciones. Sí, cada una. Cada una tiene sus complicaciones. Si alguien nos pregunta, porque esta es una pregunta también frecuente que a ti te deben hacer todos los días, ¿cuánto tiempo puede durar una persona haciéndose cualquier tipo de diálisis? El promedio de vida en México de un paciente en terapia de sustitución son 10 años en promedio, pero existen pacientes que se cuidan muchísimo y pueden vivir 20 años Y hasta más. y hasta más. La mayoría de pacientes que ya están en sustitución y que ya, pues, por decirlo así, le agarraron la onda a su tratamiento, se cuidan mucho con la dieta, etcétera,
no van a morir de eso. El principal, riesgo de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica es cardiovascular, como en todo, infartos. Entonces, los pacientes se calcifican más por todos los mecanismos que ahí se pierden y que se disregulan. Los pacientes tienden a calcificarse más, las arterias se calcifican y, pues, por supuesto, vienen los infartos. Entonces, esto es lo que fallecen nuestros pacientes. Pero todavía hay opciones, ¿no? Ahí la mejor opción que yo s la que defiendo a capa y espada, y es en lo que más trabajo, que es el trasplante renal. ¿Qué es el trasplante renal? Cuéntanos sobre el trasplante. El trasplante renal es como, bueno, es como si ahorita estuviera yo en una plática y siempre empiezo así. El trasplante renal es la mejor opción de tratamiento para un paciente con enfermedad renal. Es lo que todos deberían de tener al alcance y es lo que realmente va a regresarles función renal en todas sus complejidades, en todas las funciones del riñón, va a regresar al paciente. Eh, es básicamente ponerle un riñón a ese paciente de otra persona. Los riñones ya se perdieron y entonces ponemos un riñoncito de un donador. Puede ser un donador vivo o puede ser un donador fallecido. La cuestión aquí bien importante es, uno, conocer que existe esta terapia, perderle el miedo, porque finalmente es una cirugía y es hacer todo un protocolo para saber que ese paciente va a aguantar la cirugía y que ese paciente le va a ir bien con este riñón. Entonces, lleva un poquito de tiempo, pero en realidad no es mucho, un par de meses, por mucho 6 meses, si es que el paciente está muy complicado y se tienen que arreglar varias cosas antes de la cirugía, pero, es la mejor opción de tratamiento. Entonces, los pacientes regresan a su vida cotidiana, vuelven a comer de todo, dejan de tomar medicamentos, están libre de diálisis, vuelven a tomar toda el agua que quieran. De hecho, en los primeros días, les pedimos que tomen muchísima agua, em y regresan a su trabajo. Pueden volver a tener todos los tipos de actividades que ellos quieran. Vuelven a ser fértiles, todo. Entonces, es la mejor opción de tratamiento que existe en México, poco conocida, se lleva a cabo en pocos centros, desafortunadamente, y la tasa de donación en México es muy baja. La mayoría de nosotros, como no conocemos de eso, nos vamos a ir sin donar, nos vamos con nuestros órganos. Entonces, se desperdicia, hay una oportunidad que puede ser de vital importancia para un paciente. Oye, ¿qué características debe tener una persona para poder ser donador? Sano, vivo, sano. Cadavérico, casi todos pueden donar. Sí, yo estaba pensando en cadavérico y dije: "No, pues ya". Ya fue. Bueno, un cadavérico, siempre y cuando no tenga enfermedad renal crónica. Puede tener enfermedad renal crónica, pero que todavía la función sea suficiente para darle una buena supervivencia a ese riñoncito que va a ¿No donar. importa la edad de los pacientes? No importa. Nosotros hemos tomado en Centro Médico Nacional 20 de noviembre, yo me siento muy orgullosa de eso, porque somos de los pocos centros que trasplantamos pacientes geriátricos. Entonces, la premisa es viejo para viejo, se escucha muy feo, pero es así, old to old, un riñoncito añoso para un paciente añoso. Entonces, le das un riñón que tal vez no le va a funcionar mucho a un joven, pero a un donador, a un receptor añoso, le va a dar la oportunidad de vivir el resto de años que le quedan, 10 Varios años. años Sí, claro, en muy buenas en muy condiciones. buenas condiciones. Oye, y a ver, dijiste algo que me hizo un poco de ruido. Ujú. Dices: "El paciente va a poder dejar de tomar medicamentos". ¿Significa que va a poder suspender su medicamento de la diabetes, su medicamento de la presión? La mayoría de las veces van a suspender el medicamento para la presión. Esto es cuestión de evaluarlo. En los primeros meses de trasplante vemos cómo se va comportando ese cuerpo, porque la mayoría de los casos en los pacientes tienen hipertensión asociada a sobrecarga, Bueno, a, sí, a retención de agua. Entonces, no los vemos hinchados, pero en los primeros meses pierden al menos 2 o 3 kilos de de pura agua, agua. pura agua, aunque no se ven hinchados. Y entonces los pacientes me dicen, es que tomaba yo 3 fármacos para la presión y ahorita, doctora, me está bajando mucho la presión, vamos a suspenderlo. Y esto es ir evaluando cómo se comportan a lo largo de estos meses. Okey, es con la respuesta. Así es. Para la diabetes, no. Un paciente diabético va a ser el resto de su vida diabético. Y se deben de cuidar más, porque ahora hay un riñoncito que tienen que cuidar de ese daño que ya Con el que ya se llevaron los otros. los otros, exacto. Oye, ¿y dónde se pone el riñón nuevo? Bueno, eso los pacientes no me creen cuando se los decimos, porque los riñones los tenemos en la parte de atrás. El riñoncito nuevo va en la parte de adelante, en la pelvis. Entonces, es una zona que crean los cirujanos,
es en la fosa ilíaca, que es justo en la pelvis, en lado derecho o lado izquierdo. Se puede pegar ahí o se puede poner intraabdominal. Va adelante. Es una chulada. Es Oye, precioso. y y ¿y cómo se conecta? Estas son preguntas, si quieres, más técnicas, pero a la gente le creo que le puede gustar saberlo. ¿Cómo se conecta con la vejiga? Bueno, hacen técnicas, los vasos van pegaditos a los grandes vasos de nuestro cuerpo, justo por ahí pasan, y el uretero, que es como la tirita que conecta el riñón y donde sale la orina hacia la vejiga, lo pegan a la vejiga. Entonces, es un uretero corto, no tiene las mismas longitudes que los que teníamos atrás, entonces va pegadito a la vejiga y le ponemos un catéter que ferulice, que haga como un popotito que mantenga en esa posición, porque, pues, ahí no hay algo Que lo como sostenga. que lo sostenga naturalmente. Entonces, lo pegan ahí y, pues, orina y normal por la vejiga. Los pacientes durante mucho tiempo dejaron de orinar, tienen vejigas chiquititas y sienten tienen esa sensación de discomfort como de estoy orinando a cada rato, pero para ellos es maravilloso. Volver a orinar es que para nosotros es algo común, puede ser algo molesto, para un paciente con enfermedad renal que dejó de orinar, ver que empieza a orinar de nuevo es el mejor regalo, Sí, la verdad es que la gente cuando pierde algo que logra recuperarlo, híjole, se vuelve lo atesora. sí, exacto, esa es la palabra, se vuelve un tesoro. Y la gente con trasplante renal, que se cuidan bien, pueden vivir Su muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Superan, por supuesto, la expectativa de vida de un paciente con enfermedad renal que no se va a trasplantar, por mucho. O sea, a ver, ¿hay alguna contraindicación para el trasplante de riñón? Sí, existen varias, que el corazón esté muy dañado y que no pueda recibir un tratamiento para mejorar ese daño es una, porque en la cirugía ponemos mucho líquido para que ese riñón funcione. Entonces, esa es una. Que tenga una enfermedad pulmonar severa que no sea susceptible de tratar, que esté con una infección activa. Pues primero tenemos que resolver la infección y después ya irnos al trasplante, o que tenga cáncer. Porque los medicamentos que nosotros vamos a dar, que son los inmunosupresores, pueden acelerar ese cáncer o pueden hacer que sí progrese más rápido, que sea más agresivo, etcétera. Entonces, básicamente esas son las contraindicaciones. En edad no, podemos trasplantar a un bebito, un niñito, hasta un adulto mayor. Muy bien, creo que está siendo muy clara. De hecho, esta observación que haces de los inmunosupresores es lo mismo que comentaste en el caso de los quistes, renales, ¿no? Em, okey, hasta aquí, bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente o qué puede hacer alguien para no enfermarse? O sea, para que los riñones no fallen, no lleguen a este punto. Okey. Bueno, un punto importantísimo es una alimentación adecuada. Lo ideal es, pues, siempre hacer como una retrospectiva de saber qué factores de riesgo tenemos, ¿no? Si mamá, papá, los abuelos, en nuestra familia hay carga genética para diabetes, para hipertensión, para enfermedad renal crónica, alguien ya se enfermó de los riñones o tiene enfermedades que vayan a dañar los riñones que ya las mencionamos, hacerse un check-up, ¿no? Lo ideal es, siempre les digo a los pacientes, al menos anual, háganse unos laboratorios para ver que esto está bien. Y siempre les enseño en la consulta, esta es su creatinina normal, que nosotros le llamamos basal, es decir, la creatinina normal del paciente. Si ustedes ven que en el siguiente año se tomaron laboratorios y subió, vénganme a buscar, porque algo está pasando. 2, mantenerse en un peso ideal. El sobrepeso, la obesidad también daña los riñones. Cuidar el peso, dieta, eh, ejercicio, hacer actividad física mejora todos los aspectos de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia, que son las grasas altas. Evitar consumo indiscriminado de fármacos es importantísimo, siempre que lo recete un colega, un médico, siempre pues, justificando el uso de los mismos, evitar tomar herbolaria yo siempre los invito a no consumirla, y bueno, la otra parte, tomar agua es vital, ¿no? Yo antes de entrar a esta parte de nefrología, cuando estaba en medicina interna, pues, siempre andaba deshidratada, pero, va uno aprendiendo que el agua es vital, vital. 2 litros al día, litro y medio al menos de agua total, más todos los líquidos que nos querramos tomar, es le hace muy bien al cuerpo.
Básicamente, creo que esos son los puntos, ser lo más sano, que creo que para los pacientes a veces Cerveza, ¿no? ¿puedes tomar cerveza? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho la cerveza, pero acompañada de mi vasito de agua. No, no, claro, claro, es una oye, a ver, pregunta al margen, las bebidas carbonatadas, especialmente agua mineral, porque yo jamás voy a promover el consumo de bebidas, hipercalóricas, ¿no? ¿Dañan los riñones? No, pero si hay una predisposición a formar piedras, puede acelerar esto, porque tiene muchos minerales ahí que tal vez no gustan tanto para esta formación de piedras, pero no lo dañan, solo que creo que siempre debe de llevarse en un equilibrio. Tomar, sí, si nos gusta mucho el agua mineral, pero, pues, igual estar consumiendo agüita normal para ir como equilibrando esta parte. Bien, bien. ¿El café? El café es delicioso. Café, o sea, café de Sí, grano, sin azúcar, sin crema. tiene antioxidantes que es muy bueno y la base, pues, es agua, entonces no nos hace daño, no daña los riñones. No, creo que, si sup Además de las bueno, a ver, algún té, o sea, ya okey, ya hablamos de herbolaria, pero, ¿hay algún té? Así como voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero es que como el té de manzanilla o el té de gordolobo, ujú. ¿que dañe los riñones? No, no, siempre les digo a los pacientes: "¿Quieren tomar un té? Tómense de esos de sobrecito, que ya vienen como, evaluados por 1000 estándares", y no, como es una infusión, se diluye en un vaso de agua y es muy poco lo que se llega a absorber, entonces, en realidad no daña a los riñones. ¿Qué sí daña los riñones, además de hierbas raras, que no sepas qué te estás tomando, medicamentos mal administrados, Dieta hiperproteica, una dieta hiper dieta con muchas proteínas? muchas proteínas, lo que nos comemos de bisteces, pollo y todo, más la carga de proteína en el polvo, daña los riñones. Las proteínas de origen vegetal también suman, o sea, aquí sí, ojo, porque si además le metemos frijoles con cereales o frijol con arroz, además de la carne y además del el pescado, el huevo y la proteína que le meten los del gimnasio, ahí sí le pegas de patadas al riñón. Sí, le pegas. ¿Qué más daña? Pues, la deshidratación, fármacos, básicamente, pienso que esos son como los puntos de mayor impacto. Está fácil cuidar el riñón, ¿no? Es fácil cuidar los O sea, riñones, si lo vemos, ser sanos. sí, claro, Sí, y aquí lo decimos todos los días que grabamos, sí, ser sanos, comer bien, hacer ejercicio, hidratarse. tomar agua. Sí, por ejemplo, los corredores, yo tengo muchos amigos que son corredores, son médicos también casi todos, les encanta correr y hacer maratones, pero siempre les digo: "Háganse un huequito, párense, tomen tantita agua y sigan", porque esos eventos de deshidratación tan severo no Oye, ayuda a los riñones. tengo que hacer esta pregunta, porque este es criterio personal, pero estas aguas sin nada, sin electrolitos, ¿qué opinión te merecen? Pues, en el contexto de normalidad, es decir, estamos aquí sentados y me estoy tomando mi agüita sin nada, pues está bien. Pero si yo estoy deshidratada por estar expuesta al calor, por una caminata intensa o ejercicio intenso, necesito reponer electrolitos. Por favor, organizadores de carreras, Denles. dejen de dar aguas que no tienen electrolitos. Sí. Las necesitan los corredores. Sí, la pérdida de electrolitos es masiva, de glucosa, entonces, pobres corredores. ¿Qué van a decir? Sí, damos bebidas hidroelectrolíticas, sí, pero o muchas calorías o agua que no tiene Exacto. electrolitos. Sí, no, No, no. no. Vida sueroral es perfecto. Bueno, sí, pero no, no creo que haya Aparte sobres de nadie las la quiere carreras. tomar, Sabe feo, sabe feo. ¿no? Pero es la más precisa, o sea, Yo la tomo cuando estoy deshidratada. okey, muy bien. Muy bien. Oye, doc, ¿algo más que quieras agregar? Sí, creo que una parte que me faltó decir respecto al trasplante es que los pacientes, como nuestros enfermos renales crónicos desarrollan anemia, la mayoría de las veces es muy fácil para nosotros como médico transfundirlos. Entonces, cuando los transfundimos, les vamos quitando oportunidades de que puedan recibir un órgano, porque nosotros llamamos que se sensibilizan, es decir, les estamos pasando componentes, Un tejido de otro organismo. un tejido, otro organismo que nuestro cuerpo reacciona que no es algo que le pertenece y genera sustancias que se llaman anticuerpos que van a atacar a ese riñón que tenga los mismos componentes que esa sangre o similares. Entonces, no transfundirlo, siempre hay muchísimos tratamientos y Elijamos la opciones. eritropoyetina. Eritropoyetina se van a quedar ahí el resto de su vida esperando que llegue un riñón que sea compatible con ellos. Es una parte fundamental y que pierdan el miedo, el trasplante renal es lo mejor. Y si no,
la terapia de sustitución renal, siempre les digo a los pacientes que nuestros riñones, al ser muy aguantadores y aunque tengan cero de función, aunque no orinen, aunque ya no tengan nada de función renal, pueden vivir si están en una terapia de sustitución renal, diálisis o hemodiálisis, a diferencia de yo sé que todos los órganos son valiosos, pero el cerebro, si el cerebro se va, el cuerpo no Claro. existe, ¿no? Si el corazón se acaba, ya no hay forma. Aquí sí, existe una opción. Ignoraste el hígado, ¿eh? Ignoré al hígado, que también se va, no hay más. No hay manera. Aquí no, aquí los cuerpos pueden seguir viviendo, viven bien, recuperan muchas funciones, no al 100, pero recuperan muchas funciones que los hace vivir nuevamente y estar bien. Así de noble es el riñón. Es que de verdad es complicado. Cuando uno lo Es estudia, muy sí es muy noble. complicado, pero así de noble es el riñón. Sí. Muy bien. Doc, ¿dónde está tu consultorio? Estoy en el Mosel, en el Ángeles Mosel, en el piso 400, en el piso 4, 402, ahí me pueden encontrar. Muy bien. Bueno, pues si alguien tiene preguntas al respecto de nefrología o necesita recomendación, por supuesto, consideren a la doctora. Nos pueden avisar con mucho gusto y em, pueden dejarnos las preguntas en cualquiera de las redes sociales, incluso en cualquiera de las plataformas que hoy publican el podcast. Doc, muy buen episodio. Y además ya comprometimos el siguiente tema. Sí, Oye, Doc, siempre les pido que nos recomienden tres cosas. okey. Un libro, una canción y una película. Okey. Bueno, un libro, a mí me gusta mucho La rebelión de los ancianos, como La rebelión de La los rebelión de ancianos. los ancianos o La cabaña, me gusta mucho. Canción, Son 2 libros distintos, ¿verdad? 2 libros distintos. Houdini, Ajá. de Dua Lipa, me encanta, Pero ¿sabes qué? Bueno, no, no es cierto, sí. Adelante. me encanta. Y una película, Padres e hijas, es mi película favorita en todo el Esa mundo, nunca ¿no? ni ubico así, ni me pasa por acá. ¿Quién sale? Es muy, muy triste, no la vean si, si si no quieren llorar, pero es buenísima. Y Notebook también, me Okey. encanta, No, no, padres e hijas, está bien. es muy bonita. Muy bien, doc, muchas gracias por haber No, venido. muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Síganlo. Si les gustó, sugiéranos temas que les gustaría que toquemos y síganlo en las plataformas, sigan las redes del doc. Y esto fue, que esto, que el otro. Salud. Salud, Muchas gracias, doc. con agüita, Café. café.